por favor. Bueno, quería preguntarte precisamente eso. Yo tenía entendido que esta era la mesa donde está el profe Oscar Pulido, ¿sí? Y la otra es donde está la profe María Teresa. Sí, señora, es lo contrario. Entonces, digamos cómo estamos organizados, pues un saludo muy especial del profe Oscar Pulido. Yo creo que él se conecta en un momentico con nosotros. Un saludo muy especial para todos, agradecer mucho a los organizadores del evento por invitarnos a este espacio tan chévere. Lo que vamos a hacer acá, precisamente hablando de praxis, es presentar dos experiencias de dos instituciones educativas distintas, una institución educativa privada y otra oficial, precisamente en esta construcción que se ha realizado a través de la experiencia pedagógica de filosofía de infancia, en la perspectiva filosofía de infancia, que hemos trabajado con el grupo de filosofía, sociedad y educación de la UPTC en la línea filosofía de infancia. Entonces, eso es un poco lo que vamos a compartir. Entonces, vamos a arrancar, pues les voy a compartir pantalla. Por favor, Liliana, me indica si puedo compartir pantalla, por favor. Sí, señora, está abierta para compartir pantalla. Listo, entonces voy a compartirles y les voy a ir como comentando, en primer lugar, pues esta experiencia que tiene que ver precisamente con la perspectiva de filosofía de infancia. Y luego la profe Marta nos va a contar la otra experiencia. Bueno, de esta experiencia, pues particularmente contarles pues que es una experiencia que se desarrolla en el municipio de Nopsa, en el colegio Liceo Holcim. El colegio hace parte del programa de responsabilidad social de la Fundación Social, quien ejecuta todo lo que es el tema social de la compañía Holcim aquí en el departamento de Boyacá. El colegio tiene un poco más de 20 años y en esos 20 años de labores académicas, pues el propósito siempre ha sido proponer y desarrollar un proyecto pedagógico que le permita a tanto estudiantes, docentes y comunidad en general, pues desarrollar o lograr las expectativas que tienen frente a la educación de los jóvenes. En las fotografías, pues está más o menos lo que ha sido la historia del colegio. Estas fotografías iniciales, nuestro colegio es un colegio técnico agropecuario, para nosotros es muy importante el tema pues de un escenario que tenemos que es la granja pedagógica productiva. Allí desarrollamos distintos proyectos pedagógicos. El colegio nace con la intención de reafirmar la condición campesina, pensando pues que un poco los chicos regresaran al campo e intentaran fortalecer las prácticas de sus familias. Sin embargo, a través del tiempo se nota pues que no siempre regresan, sino que siguen intentando estudiar. Por eso el colegio ha tenido varias transformaciones, entre ellas pues también tener esas dos dimensiones. Uno, pues hacer bastante fuerza en lo académico, pero también mantener toda esta especialidad en torno a darle valor a las prácticas del campo, a lo que podemos hacer en nuestra región. Aquí que es importante, cómo es que parte todo esto y por qué hoy estamos aquí hablando de esta experiencia. En esa transformación que se dio del 99 al 2007, en el 2008 se inicia pues ese cambio, un poco con una perspectiva hacia lo académico y ahí empieza pues, se da más bien la posibilidad de filosofía desde grado sexto en adelante. Es decir, que hoy estamos hablando de una experiencia de 12 años, un poco más de 12 años, ya cumplir 13 años. Es uno de los colegios del departamento que tiene filosofía desde grado sexto y es una propuesta que se ha venido construyendo a partir de la perspectiva de filosofía de infancia que les comentaba. ¿Cuál es el tema aquí importante? ¿Cómo son los elementos que se han generando a través de esta historia? Uno, pues una reflexión importante en torno al lugar del pensamiento en la educación. Segundo, el tema de la apuesta por la ciudadanía, y esto implica pues un poco las preguntas que tengo ahí en la pantalla. En el lugar del pensamiento, pues cómo pasar de esa memorización o de esas actividades a veces un poco, ¿cómo digamos?, horizontales de memorización, repetición, a un ejercicio de construcción social del conocimiento.
En esta apuesta por la ciudadanía también es un ejercicio teniendo en cuenta que el colegio tiene una relación muy importante con la zona, entonces aprovechar ese relacionamiento con la comunidad para que nuestros jóvenes puedan tener y desarrollar trabajos con enfoque de empoderamiento comunitario. En la gestión de conflictos, porque la propuesta viene construyéndose también una fuerza muy importante en torno a la convivencia escolar y cómo ese diálogo filosófico que hace parte de la comunidad de investigación, que es la base fundamental de esta propuesta, pues también constituye una manera de ser y de relacionarnos con los demás, no para eliminar el conflicto, sino para gestionar las situaciones que se nos presentan. Y el último, pues tiene que, no último, sino que hace parte también es la participación democrática. Hemos ido aprendiendo un poco que el tema no es solo la apuesta por el diálogo, la apuesta por la argumentación y todos estos elementos, sino que también institucionalmente debe haber unas garantías para los estudiantes para que se hagan uso pues, de esos espacios. Entonces, preguntas que hemos hecho a través de esta experiencia, uno, cómo ir de esa memorización a la construcción del conocimiento, qué tipo de acciones pedagógicas permiten el dialogar para insistir en eso que le decimos todos los días a los estudiantes, gestionen para que no haya conflictos, de qué manera construir y garantizar una cultura participativa y cómo evitar las acciones institucionales un poco hacia la ciudadanía. Por eso la propuesta, esta pregunta es, ¿de qué manera la apuesta por la educación filosófica constituye las condiciones de posibilidad para una práctica crítica? Esa práctica crítica es la que Matthew Lindman denomina ya en filosofía un pensamiento complejo, que es la práctica que permite pues precisamente una construcción, no algo que está dado, no una filosofía que está, un ejercicio filosófico, una vuelta hacia el pensamiento, a la manera como somos, como nos constituimos, a la manera como nos relacionamos con los otros y con lo otro. Por eso la perspectiva que trabaja esta propuesta es la misma perspectiva de filosofía de infancia, que dice la idea de educación filosófica es la idea de que la filosofía no es simplemente una manera de la enseñanza, un área de la enseñanza, sino que tiene una relación con el conjunto de las áreas del currículo. Por eso cuando decimos educación filosófica en los términos de esta propuesta del Liceo Holcim, base de todo. Al inicio era una asignatura, hoy es el fundamento de todo el proyecto educativo. ¿Por qué educación filosófica? Pues son varios elementos. Uno, porque es una educación en la perspectiva pues de Dewey y de los demás, es una educación que tiene el principio en la investigación. Es decir, eso supone que se construye el conocimiento, no se transmite, ¿sí? Se construye. Y para eso pues es importantísimo el tema de la racionalización del currículo. Es decir, que las áreas no sean fragmentadas y que un poco superar esas dicotomías entre la teoría, la práctica, entre las competencias y lo que se hace, no, sino realmente estamos hablando de una apuesta por una formación que diríamos, eso que siempre decimos integral, y es precisamente que en todos los espacios de ese encuentro con nuestros estudiantes hay una apuesta por la pregunta, la argumentación, la indagación, el diálogo y demás. Y precisamente, pues, nuestro colegio desde ese entonces, digamos más bien desde el 2011 en adelante, pues transformó todas sus aulas de clase en comunidades de investigación, donde implica el relacionamiento dialógico entre docente y estudiantes. Nosotros intentamos, pues sí, algún día invitarlos todos mi amor, está aquí, discúlpenme un segundo, en la tabla, mi amor, ya tiene las clases. Por favor, amor. Entonces acá, bueno, cosas del qué hacer, ¿no? Entonces, importante acá en este tema, entonces hay una transformación de todas nuestras aulas y en algún momento pues invitarlos a compartir nuestras experiencias, nos gustaría también conocer otros colegios y demás. Entonces, nuestras aulas físicamente son espacios de diálogo, están organizados en media luna o totalmente en círculo. Y intentamos también que nuestros docentes hagan una muy fuerte apuesta por favorecer el diálogo, la pregunta, la discusión, la argumentación, la lectura, la apuesta del estudiante, de eso que piensa, de eso que analiza, ¿sí? El diálogo filosófico, pues en ese último es esa posibilidad de reconocimiento y legitimidad de sí mismo y del otro. Por eso en el diálogo filosófico se construye realmente el fundamento para la convivencia escolar. Por ejemplo, ahí está puesto eso. Porque, por ejemplo, de nada nos serviría a nosotros en aula de clase ser tan insistentes y decirles a los chicos que hay que respetar la palabra del otro, que hay que escuchar, si salimos del aula de clase y el ambiente
de convivencia es totalmente distinta. Entonces la idea es que todo el conjunto del Liceo Holcim se mueve en torno al diálogo. Y lógicamente el valor de la metacognición, así como en la aula de clase o en el proceso de enseñanza-aprendizaje es tan importante que nuestros estudiantes y nosotros mismos como docentes seamos conscientes de la forma como estamos pensando, cómo lo estamos pensando, desde dónde lo estamos pensando, pues igualmente pasa en todo lo que se hace, en la convivencia, en la relación con la comunidad, en los padres de familia, y es que cada uno de nosotros sea más consciente precisamente de cómo estamos pensando. Aquí hay una cita de Lindman, dice: aprender algo bien es aprenderlo de nuevo con el mismo espíritu de descubrimiento que reinaba cuando fue descubierto, o con el mismo espíritu de invención que predominaba cuando se inventó. Entonces, esa es una intención pues de la institución educativa, y es que nuestros estudiantes tengan esa perspectiva. ¿Cuáles son nuestros principios? Uno, pues lógicamente la apuesta por una experiencia significativa del lenguaje, y es que favorecer la autonomía, la problematización, la indagación y la proposición. Por esa razón nosotros de alguna manera, tanto curricular como de trabajo con comunidad, convivencia, todo está montado sobre esos tres momentos. Primero, pues, ser conscientes de qué está sucediendo con nosotros, con el otro, con lo otro, qué está sucediendo en términos de pensamiento, conocimiento y demás. Y por eso, pues, es un tema de ser sensibles al contexto, identificar situaciones, problemas. Segundo, lo que tiene que ver que si yo soy consciente de qué está sucediendo, que es un proceso amplio, muy holístico, que seamos también conscientes por qué está sucediendo esto o aquello. Esto no solo implica situaciones problemáticas, sino que implica también nuestro pensamiento. Por eso es una apuesta por investigar, analizar la situación y establecer las relaciones de las causas y el origen de lo que está ocurriendo. Y también es ¿y yo qué hago? Referente a eso que está pasando, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? Y ocurre absolutamente en todo. Por ejemplo, si en un ejercicio de pensamiento o en un ejercicio de comunidad de investigación yo noto que como estudiante o como docente, noto que hay una postura distinta que de pronto me lleva a reflexionar unos temas distintos a los que yo estoy pensando. Bueno, ¿qué hago sobre eso? ¿Dejo así? ¿Cierro la puerta? No. La apuesta precisamente es a tomar una posición, y por eso pues están los tres elementos. El cuidado de sí mismo, y es a nuestras formas de pensar, el cuidado del otro, y es precisamente que favorecer la pregunta, la interpelación, también con lo otro, y eso es lo otro, pues es todo lo que nos rodea. Nosotros, digamos, desde esta perspectiva de filosofía de infancia, se busca un posicionamiento de un sujeto que se percata, se da cuenta de lo que pasa en su entorno y toma posiciones, pero no es solo de observador y de observación lejana, sino directa, se involucra en lo que está pensando. En este sentido, una educación filosófica implicaría que docentes y estudiantes logren pensar y actuar con flexibilidad frente a cualquier asunto a partir de lo que se sabe. En ese sentido, es una apuesta por la construcción y no por la transmisión. Bueno, aquí voy a compartir de manera general, digamos, algunos elementos que tienen que ver con estos 13 años de experiencia, ya casi 13 años, en las cuales tenemos unas apuestas. ¿En qué insistimos? Es decir, esto no quiere decir que ya esté hecho y acabado, sino cuál es nuestra insistencia, en qué trabajamos todos los días, cuál es el principio al que le queremos todos los días trabajar. Es como ese sueño que uno tiene y todos los días le trabaja. Entonces, uno, pues este compromiso institucional por las aulas de clase en comunidades de investigación. En la perspectiva de filosofía de infancia tenemos claro, no es que uno construye una comunidad y ya, listo, no. Tenemos clarísimo que es una labor diaria, permanente y de mucho compromiso. ¿Qué permite esa comunidad de investigación? Pues pasar de ese silencio a la participación activa, de las respuestas a las preguntas, y lógicamente de pronto esa tendencia que tenemos, que necesitamos como a veces como padres y docentes también, que exista una correspondencia entre el cuaderno lleno y lo que sabe el estudiante. Entonces a veces nos preocupamos por ciertas cosas que no son o no deberían ser tan importantes, es decir, están, pero no deberían predominar. Para nosotros es importante que el estudiante participe, que el estudiante pregunte, y que además de tener eso ahí en el cuaderno lleno de primera a última hoja, más bien haya una apuesta por la construcción de sus puntos de vista,
por participar en espacios de diálogo y en otras construcciones que pueda hacer con sus compañeros. La siguiente apuesta o la siguiente insistencia es el compromiso institucional con la convivencia escolar. Yo creo desde mi experiencia que toda institución educativa que favorece la filosofía y especialmente la filosofía en la perspectiva de filosofía e infancia como una forma de vida, sí deben existir cambios en la convivencia escolar, porque precisamente la convivencia escolar es lo que permite esa construcción o ese reconocimiento del otro, de lo que yo puedo hacer con el otro, de esos espacios, de esos momentos. Bueno, entonces en este sentido, uno, que el diálogo, el objetivo no sea desaparecer el conflicto, lo decía yo, sino insistir en gestionar. Pero para insistir en gestionar, pues es muy importante el tema de favorecer en todos los escenarios institucionales el tema del diálogo, de cómo dialogar. Pasar de lo punitivo como castigo a lo formativo, es decir, no es tanto decirle al estudiante en qué está mal, sino más bien favorecer espacios de reflexión donde yo mismo me puedo dar cuenta cuáles son las acciones que de pronto no favorecen la convivencia pacífica con mis compañeros. Y pues lógicamente ir de ese individualismo al que pronto estamos acostumbrados, que es que yo lo puedo resolver todo, déjenme que yo puedo, a construir redes de apoyo. Nosotros consideramos que en esta perspectiva es muy importante la red de apoyo, que es lo mismo que hacemos realmente con el grupo de filosofía e infancia, ¿sí? Somos un grupo de docentes de distintas formaciones y nos hemos dado cuenta que en esa diversidad podemos construir. Lo mismo pasa con nuestros estudiantes. La idea no es el individualismo, sino fortalecer y construir redes de apoyo. Por último, está aquí el compromiso institucional con el buen relacionamiento con la comunidad. En mi forma de ver es algo que hemos ido perdiendo y cada vez un poco más lejanos algunas instituciones y desaprovechamos la oportunidad que pueden tener los colegios con sus comunidades, donde están en los barrios. Bueno, aquí que hemos ido construyendo en este colegio varias estrategias. Uno, esa transformación del servicio estudiantil, social estudiantil, que es algo obligatorio y que a veces se queda como en unas meras actividades, en fortalecer un proyecto que puedan proponer, desarrollar y gestionar nuestros estudiantes con las comunidades. Lo otro tiene que ver con las escuelas de campo y es en nuestro colegio, por ser parte del programa de responsabilidad social de la compañía Holcim, pues recibimos instituciones educativas, universidades, y antes pues era simplemente una visita. Hoy es una estrategia que busca construir pues espacios de diálogo con las personas que nos visitan para que nuestros estudiantes tengan otros ambientes de aprendizaje. Y pues lógicamente tiene que ver precisamente con un trabajo en equipo que permita el reconocimiento y el trabajo con nuestras comunidades. Ese es como en sí pues todo lo que es la experiencia del Liceo Holcim, ya pues para cerrar ahí, y la profe Marta continúa ahorita pues en las preguntas que nos gustaría pues compartir también, importante en esta experiencia, que pues no es una experiencia acabada, hemos tenido pues lógicamente diferentes situaciones difíciles, pero algo que también hemos aprendido es que esas situaciones son oportunidades muy importantes para seguir mejorando, y tenemos claro que nada es de una vez y para siempre, y que cada estudiante es un mundo distinto, y uno de los compromisos institucionales es garantizar esos escenarios, esos mecanismos, esas estrategias, esas formas y modos que permitan a nuestros jóvenes pues ser eso que quieren ser. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra a la profe Marta. Regálame un segundo, Mari. Muchísimas gracias por tu intervención, muy lindo, muy enriquecedora. Ya para seguir ahorita con Marta Yané Rodríguez, quisiera saber si alguien en la sala tiene alguna pregunta a lo que ha expuesto Mari. Sí, ella pues ha mostrado como su práctica pedagógica desde la filosofía, nos ha dado una buena idea de trabajar la filosofía desde el grado sexto, le han apostado y por lo que ha demostrado pues le ha funcionado. Qué bueno. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta para darle la palabra y ella nos la pueda resolver? ¿Listo?
Ok, entonces estando clara la ponencia de Mari Saavedra, entonces le damos la palabra a Marta Janet Rodríguez. Marta, nos regala 20 minutos de su tiempo, por favor. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Agradezco a Miguel que me va a colaborar con la presentación de las diapositivas. Bien. Quiero compartir con todos ustedes una experiencia de la institución educativa técnica nacionalizada de Samacá, en Boyacá. La institución es pública y alberga estudiantes en contextos agrícolas, mineros, es promotora de cultura local y transmisora de saber. En la institución, hace 11 años, se está trabajando en torno a la filosofía desde la infancia, desde los niños, ya que en su currículo tenemos filosofía desde grado sexto. Hoy día, cuando está amenazada la clase de filosofía, vemos cómo nuestra institución rescata la filosofía, pero no solamente dándole una apuesta a la historia de la filosofía, sino más bien como un espacio de pensamiento. Bien, esta experiencia quiero compartirla, ya fue sistematizada. Entendemos que la sistematización es un tipo de investigación que permite que el propio maestro, con su propia voz y su presencia, cuente su propia experiencia. Y maneras de hacer mundos desde la filosofía, mundos porque fue inspirada en el pensamiento del filósofo Nelson Goodman, quien afirma que no conocemos el mundo, sino las versiones que fabricamos de él. Existe el mundo, pero no es lo que conocemos. Conocer es una experiencia inmediata, sino un proceso constructivo en el que se participa de manera activa. Lo que llamamos el mundo es nuestra propia construcción. Se construyen mundos a partir de los mundos preexistentes. Bien, maneras de hacer mundo desde la filosofía. Esta experiencia busca darles a los estudiantes la posibilidad de jugar en la construcción de objetivos, criterios y límites y hacer sus propios mundos. Frente a la pregunta, ¿en qué tipo de mundo quiero vivir? ¿Sí? Entonces, este enfoque pretende enseñar provocando en los estudiantes nuevas miradas desde y para la filosofía. Enfrentarlos con sus propias percepciones a través de preguntas curiosas y retadoras e invitarlos a elaborar símbolos para intervenir y aportar en la clase, herramientas que se han convertido en maneras de hacer mundos para los estudiantes de la institución. Los siguientes interrogantes auxilian la práctica cotidiana. ¿Cómo emancipar a los estudiantes desde la clase de filosofía en su aprendizaje? ¿Cómo dar a descubrir desde la clase de filosofía maneras para mejorar el cuidado de sí? ¿Cómo hacer de la clase de filosofía un ambiente para la solidaridad y la tolerancia? Maneras de hacer mundos desde la filosofía. Reconoce y visibiliza y promueve la inclusión y el reconocimiento. Estimula en los estudiantes la construcción de ideas, la capacidad propositiva, el pensamiento crítico, aún hacia sí mismo. Contribuye al reconocimiento de la diferencia, promueve actitudes de inclusión. La práctica fue diseñada en 3 momentos. El primer momento, el entorno tiene significado. Entonces,
En esta parte se trata de explorar el mundo de la vida del estudiante y el lenguaje ciudadano desde los filósofos. Aquí los estudiantes usan conceptos usados, porque bien dice Nietzsche, filosofar es crear conceptos, no repetirlos. He aquí las maneras de hacerlos. Tejiendo ideas, se pretende el incremento de la capacidad para resolver problemas, tomar decisiones, comunicar las ideas basadas en evidencias y datos, razonamiento crítico y autocrítica, a través de debates que les permitan a los estudiantes ir asumiendo con independencia posturas y juicios sobre situaciones ideológicas y de injusticia. Como afirma Francis Bacon, quiere convertir su rebaño haciéndolo pasar de la doxa a la verdad. En términos platónicos, se trata de salir de la caverna oscura para llegar a la verdad. Un tercer momento, llamado construcción de mundos, motiva a los estudiantes a apropiarse creativamente de la tesis de los filósofos en los diversos contextos históricos para hacer lecturas de diversas situaciones que suceden y dar respuesta a los interrogantes sobre la ciudadanía, la política, el conocimiento, el hombre y la ética. ¿Cómo permitir un espacio desde la clase de filosofía para que los estudiantes crezcan en autonomía y expresión? A través del ejercicio de debatir, se les brinda a los estudiantes la oportunidad de la medida de ir asumiendo con independencia posturas y juicios sobre situaciones ideológicas y de injusticia. Entonces tenemos en estas maneras de hacer mundos, el mundo de la palabra. ¿Y de qué se trata? De familiarizar a los estudiantes con el lenguaje filosófico, con el fin de mejorar su comprensión en torno a los significados. Encarna la ampliación del horizonte comprensivo, genera que poco a poco vayan perdiendo el temor a enfrentarse a la lectura de textos filosóficos. Por otra parte, se requiere reconocer y visibilizar la diversidad de formas de pensar y promover la inclusión a través de la palabra. Con los estudiantes de la educación media se promueve el diálogo a partir del café filosófico, una práctica referenciada por Oscar Brennifer, y es una manera de ir hielo alrededor de una gaseosa o un tinto en pequeños grupos con temas interesantes para ellos, como cómo nos enamoramos, por qué el ser humano cambia, por qué necesitamos conocer. El café filosófico busca generar mejoramiento en la participación, ya que al estar en pequeños grupos, los estudiantes tímidos se arriesgan a intervenir o por lo menos a escribir una pregunta que les inquiete. Este ejercicio permite mejorar el hábito de escuchar con respeto a los pares, a la vez que un cambio en la percepción hacia la clase, entendiendo que no se trata solamente de saber filosofía, sino de hablar sobre la propia vida. El mundo de la pregunta, tal y como lo afirma Liebman, es preocupante que tras de más de 10 años de vida escolar, la mayoría de los jóvenes se hagan cada vez menos preguntas. La capacidad de imaginación se empobrece, la capacidad de diálogo se vea obnubilada por la pretensión de saber cómo son las cosas y que su creatividad se venga a pique. En el oficio de ser maestros, es importante dar el espacio para la pregunta. No hay preguntas malas. Cada una lleva su intención y lograr que un niño pregunte se debe considerar un triunfo en el ámbito de la comprensión de significados. Enseñar a los estudiantes a preguntar, cuestionar, dudar de todo que afirma y se da como verdad establecida, de la información que reciben en los noticieros, las redes sociales digitales, las leyes establecidas, las promesas del gobierno. Es el principio de la formación del pensamiento crítico. La actividad consiste en portar su pregunta al estilo de los filósofos de la vieja Atenas. Este ejercicio de portar la pregunta genera
un avance en el ambiente académico, ya que cuestiona la propia realidad. Las preguntas de dónde surgen, de las comunidades de indagación. El pretexto puede ser el capítulo de una novela de Lippmann, una película, un poema, un aforismo, una noticia. Lo importante es hablar la conversación y abrir el espacio para preguntas. Este ejercicio exige una actitud de apertura al otro, un esfuerzo para interpelarlo. Bien, experiencia significa lo que me pasa. Por tanto, desde una práctica etnográfica, como salir del colegio para el café filosófico o ir al cementerio para cuestionarnos, hace que se fortalezca la competencia investigativa a través de la observación, las preguntas, el registro del observado, la discusión colectiva, las ideas. Otro mundo es el mundo de los símbolos. Cassirer afirma, el símbolo es un signo que representa una idea, una emoción, un deseo, una forma social y es un signo convencional acordado por miembros de la sociedad humana. Los símbolos de intervención desde grado han sido una herramienta que busca en los estudiantes la elaboración de sus propios criterios de comprensión y la manera como pueden comunicarlos. Con el uso de los símbolos en los diálogos y discusiones filosóficas se ha venido mejorando la comunicación, la creatividad y el manejo de la impulsividad a la hora de pensar y actuar. Además, se reflexiona de manera flexible, se aprende a comunicar con precisión, exactitud, comprensión, preguntar problemas. Como afirma Pineda, procura mejorar la habilidad de razonamiento, especialmente en los procesos de inferencia, al reconocer inconsistencias y contradicciones en las intervenciones de sus pares. Atreverse a preguntar, a proponer, a dar ejemplos, enriqueciendo los diálogos y a dar respuestas rompiendo con el paradigma de que el profesor es el único que sabe responder. Este ejercicio ha significado para mí el encuentro del camino para mejorar los canales de comunicación con los estudiantes, en la construcción de conocimiento, aunque al comienzo era muy difícil lograr que se aprendieran a poco a poco he ido comprendiendo la importancia de escuchar y ser escuchados, es decir, darles la posibilidad a los estudiantes de jugar en la construcción de conceptos, criterios, límites, de hacer sus propios mundos. Es así como se han venido construyendo entornos con significado. Un segundo momento se denominó tejiendo ideas y es el momento del mundo de los argumentos. Se intenta influir, transformar o reforzar las creencias o los comportamientos de las personas que constituyen su objetivo. Este ejercicio busca superar las debilidades en sus comprensiones y formas de argumentar. Les procura a los estudiantes desarrollar su ciudadanía, su dignidad, dándoles confianza en sí mismos. Los estudiantes superan sus intuiciones con redes teóricas, asumen creativamente la toma de decisiones y la resolución de problemas. Mediante la aplicación de este postulado, los estudiantes aprenden a tener cuidado al dar validez y credibilidad a una afirmación. Por tanto, desarrollan más la facultad del raciocinio, con grados de escepticismo ante las afirmaciones planteadas por ellos o sus contrincantes. El maestro Cerletti afirma que enseñar filosofía es dar lugar al pensamiento de otro. Ante las fallas de los estudiantes en el manejo de conceptos y tesis de filósofos y las debilidades en procesos argumentativos, tanto orales como escritos, se apela al recurso de investigar para analizar el problema de la debilidad en las capacidades argumentativas de los estudiantes. Para ello se ha venido implementando el modelo de argumentación del filósofo Stephen Tolby, donde el estudiante pasa de pensar intuitivamente a elaborar nuevos y propios modelos mentales con el apoyo de referentes filosóficos.
El ejercicio de pensar y sopesar ideas, de construir argumentos, representan un punto de referencia para estimular a los estudiantes a través de la clase de filosofía, para crear un modelo mental que los impulse a empezar a comprender y preocuparse por sus circunstancias, los problemas cotidianos, y a partir de ahí elaborar un nuevo discurso, una nueva manera de pensarse. Después de indagar alrededor de una problemática, los estudiantes lanzan una lluvia cósmica de preguntas, las escriben y publican en el muro del pensamiento del salón de clases. A continuación se realiza una votación para elegir la pregunta que se quiere debatir. Una vez elegida, se toma una postura frente a la pregunta para comenzar el proceso de argumentación en equipo. Con Stephen Tolmin hay un proceso de argumentación en donde los estudiantes acuerdan el planteamiento de una afirmación que se acerque a una defensa justa y verdadera. Buscan evidencias, respaldos, garantías. Y de esta manera van construyendo sus propios argumentos. Por último, un tercer momento llamado la construcción de mundos se crea en el mundo del debate. A manera de una esgrima verbal, el debate ha venido generando un ambiente de aula diferente en relación al trabajo en equipo. Anualmente se han ido realizando olimpiadas de debate a nivel institucional. La intención principal, incrementar en los alumnos capacidades para resolver problemas, tomar decisiones, comunicar las ideas basadas en evidencias y datos, razonamiento crítico y autocrítica. Algunas mociones que se han debatido. ¿Qué vale más, una paz en la injusticia o una guerra por la justicia? ¿Qué podemos hacer nosotros para remediar los males que han ocurrido en el pasado? ¿Somos responsables de reparar los daños causados por otros? ¿Qué es lo que hace imposible reconocer al otro como hermano existencial? Y frente al derecho a la vida, ¿qué vale más, crear la paz o practicar la justicia? Mociones como estas han sido debatidas en olimpiadas internas de la institución y han generado una nueva manera de ver la clase de filosofía y de ver la realidad. Finalmente concluyo en que Maneras de hacer mundos desde la filosofía ha sido un viaje que no ha terminado. Guarda similitud con el viaje del poema Ítaca, ya que es una metáfora al viaje de la vida que nos recuerda que debemos ir despacio, disfrutando cada instante y obteniendo sabiduría y experiencia. La Institución Educativa Técnica Nacionalizada de Samacá hemos trabajado en equipo y en este momento se están conformando los semilleros de investigación en filosofía con el respaldo de los semilleros de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a través del apoyo y el respaldo de los profesores de la red de filosofía de la universidad. Finalizo citando al maestro Saldarriaga, quien afirma que gran parte de los maestros y maestras, como permanentes artesanos, han logrado en su saber hacer cotidiano hallar las soluciones más razonables, más corazonables ante las cada vez más descabelladas exigencias sociales. Maneras de hacer mundos desde la filosofía ha sido sistematizada para darle sentido a la propia práctica, reflexionar frente a lo que ocurre en la escuela bajo la propia percepción y no la de alguien ajeno a la vida escolar. Tengo que decir con satisfacción que el compromiso con el acto de educar ha sido un acicate para mi responsabilidad en la tarea de transformar los ambientes para que los estudiantes con maneras de hacer mundos que transformen sus entornos de vida. Muchas gracias. Gracias a usted, de verdad que Marta Yané, docente, es muy interesante su experiencia. Qué bueno. Tenemos por acá una pregunta. Yo se la dirijo pues a Marta y a Mari, que han sido las ponentes en esta sala de la práctica. Nos pregunta
David Zavala dice, buenos días, disculpe la interrupción de una pregunta. ¿Cómo diferenciar cuando una persona se pregunta las verdades y cuando simplemente busca inconsistencias por un afán de rebeldía y pasa a ser conspiranoia? Por ejemplo, en el caso de la Tierra plana, que al fin y al cabo es una pregunta que pasa a ser una conspiración ridícula. Entonces, le agradecemos a nuestras ponentes. ¿Qué respuesta le podemos dar? Bueno, me parece que lo importante es que se rompa eso de preguntas buenas y preguntas malas, porque eso ha impedido que haya pregunta. Pienso que las aulas deben ser espacios para que todos los niños y niñas pregunten y que el maestro también se haga muchas preguntas. El clasificar las preguntas como ridículas o no hace que precisamente esa capacidad de indagar se vaya perdiendo. Entonces, conspirar es lo que se necesita precisamente porque el maestro Sócrates, eso fue lo que nos enseñó desde la vieja Atenas. A los jóvenes les enseñó que no deben dudar ante tantas afirmaciones que hay a su alrededor, y no necesariamente porque se quiera conspirar, porque precisamente si le tocó beber la cicuta a Sócrates, fue porque se pensó que estaba conspirando. Y en este momento, precisamente por eso está amenazada la clase de filosofía, porque se piensa que por preguntar, por cuestionar o por dudar, se está conspirando. Yo agregaría, y maravillosas las palabras de la profe Marta, muy puntuales, ¿sí? Solo complementaría un poco con cuál entonces, aun cuando no esté en la pregunta, cuál entonces esperaría que fuera nuestra acción como docentes, ¿sí? Y yo creo que una de las cosas que nos invita a esta insistencia por la filosofía, por tomarnos en serio el pensamiento, es eso. Es decir, indistintamente del origen de lo que promueve la pregunta, sea conspiración, sea resistencia, sea rebeldía, yo creo es tomarnos muy en serio la pregunta de los chicos, muy en serio las preguntas de nuestros colegas e intentar generar y garantizar un espacio para pensar eso que nos estamos preguntando, ¿sí? ¿Por qué te preguntas eso? ¿Desde dónde lo estás preguntando? Yo he pensado, no solo hacer la pregunta, sino también compartir, bueno, de esa pregunta yo he pensado tal cosa, ¿sí? En mi tiempo o en aquella edad pensé tal cosa y construí tales otras. Entonces yo creo que es precisamente concretar ese momento fascinante que ocurre con la pregunta entre dos o más personas. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que han sido muy claras. Fernando Rueda nos comenta, dice, concuerdo, comúnmente se denigra al que pregunta de más, cosa que es esencial en la filosofía. David Zavala responde, dice, muchas gracias por la respuesta, perdonen la expresión despectiva. Entonces, David, tranquilo que aquí estamos para escucharnos, somos muy respetuosos y de eso se trata, ¿no? Del libre pensamiento. Gracias. ¿Alguien en la sala tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere pedir la palabra? ¿Quiere argumentar algo? ¿Quiere complementar algo a la ponencia de Marta y de Mari? Bueno, yo sí quisiera participar, por favor. Bueno, a lo que se refiere ahí, bueno, en general las personas sienten que algunas preguntas son malas cuando se le cuestiona el propio origen del pensamiento de la otra persona. Y en general, el ser humano siempre ha tenido miedo a lo que es diferente. Entonces, en general, tenemos dos reacciones, o reaccionar de manera positiva o de manera negativa. Y en la mayoría de los casos es negativa. Entonces, por eso es que a veces dicen que pregunten más o empiezan a por así decirlo, asustarse de lo que pueda preguntar.
Entonces, por eso a veces se niegan a poder responder más. Bien, Andrés, gracias por su intervención, fue muy respetuoso con el tiempo. Sí, a veces los miedos, ¿no? Nos hacen presas, los temores nos atrapan fácilmente y nos cortan la posibilidad de aprender, de nuevos aprendizajes. ¿Alguien más en la sala quiere hacer una intervención? ¿Quiere preguntar? Estamos dispuestos a escucharle. Este es el momento y el espacio para compartir precisamente todas esas ideas que hemos tenido, todas esas experiencias. Miguel, ¿quiere hacer alguna intervención para entonces ir cerrando? Liliana, a mí me gustaría, ya aprovechando que el profe Oscar está con nosotros, de pronto, pues realmente no nos acompañó desde la primera parte, pero él es el coordinador de este grupo de trabajo y pues sería importante que él nos comentara cómo ha visto estas experiencias que se han construido alrededor pues de la perspectiva de filosofía de infancia, profe Oscar. Bueno, Mari, muy buenos días y buenos días para todos los presentes. Espero que me escuchen bien. Pues bueno, felicitar a Mari y a Marta por el trabajo que han venido desarrollando con nosotros en la experiencia, en esta red de profesores, estudiantes, semilleros que hemos denominado Red Filosofía de Infancia y donde participan varias experiencias. Como ustedes se dan cuenta, cada una experiencia tiene su vida propia, sus formas propias, pero tenemos algunos encuentros en algunos conceptos y sobre todo en la manera de mirar tanto la filosofía, la pedagogía, la infancia y también todas las relaciones que se dan en la escuela. ¿Sí? Nosotros somos un grupo que defendemos el profesor y la escuela como un elemento clave. Segundo, creemos que la filosofía es una manera de vivir, una forma de vivir y una forma que ayuda tanto a los niños como a los profes a constituirnos como mejores sujetos. Creemos en el sitio político tanto de la escuela como del maestro, como de la filosofía. Creemos en lo regional, ya en lo ancestral. Hacemos unas relaciones con estas categorías para trabajar. Entonces, pues ustedes han visto aquí dos de las experiencias que son más de bachillerato, más centradas en el bachillerato. En la otra sala están trabajando más las dos experiencias también centradas en preescolar y primaria. Y pues tenemos digamos, una posibilidad de compartir. Aquí sobre todo hemos tenido mucha relación con el profesor Jorge Ramírez, que hace parte de nuestra red de filosofía de infancia. Y hemos podido, digamos, con estas experiencias movilizar, como ya lo decía Mari y Marta, la pregunta, pensar de otras maneras, pensar de otros modos. Filosofía de infancia se quiere constituir en una perspectiva de mirada, ¿sí? En una perspectiva que podría decir, y me perdonan acá todos los filósofos y los profes de filosofía, una perspectiva metodológica, pero no metodológica porque siga unos pasos, sino porque tiene una manera propia de mirar tanto el mundo escolar como el mundo infantil, como los niños, como la infancia y como los conceptos claves. Por eso cuando hablamos de una perspectiva, y por eso experiencias están en perspectiva de filosofía de infancia, aunque cada experiencia tiene su vida propia. Entonces tenemos una manera de pensar la filosofía, una manera de pensar la infancia, unas maneras de pensar lo pedagógico, pero es una perspectiva de trabajo. Por eso la red agrupa en este momento 12 instituciones privadas y públicas. Nuestra opción es plural. Creemos en que lo rural tiene que potenciarse a propósito de la filosofía. Tenemos experiencias de esta perspectiva en primaria, preescolar, escuelas unitarias, bachillerato, desde sexto hasta 11, y también muchos de nosotros trabajamos en esta perspectiva en nuestras clases de la universidad. Entonces es una manera de ver el mundo, una manera de ver las cosas, una manera de formarnos como sujetos y trabajar juntos. Marta decía un elemento clave. Una de las potencias de nuestra red es el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el aprender juntos, el reconocer que otras disciplinas nos ayudan, el reconocer y las otras disciplinas reconocen que la filosofía está presente, y por eso
funcionamos de esa manera y queremos, a nombre de todos los miembros de la red, ¿sí? De los niños, sobre todo los más niños y niñas, los más importantes, los profes que digamos, lideran el proceso, los que estamos en la universidad, que somos un puente también ahí teórico-práctico, pues agradecer la invitación que nos ha hecho Jorge y el colegio, y felicitarnos todos por el Día de la Filosofía, pensar en que la filosofía tiene que volver a la escuela, tiene que volver en el modelo de que la escuela es un sitio del pensamiento, por eso defendemos la escuela, tiene que estar presente en las maneras, y los niños tienen derecho a la filosofía, no solamente es que sea una filosofía para los niños, sino que los niños tienen derecho a la filosofía, al pensamiento, a lo ético, a lo político, así como tienen derecho a las matemáticas y al lenguaje, también tienen derecho a la filosofía. Entonces, por eso saludamos mucho esta iniciativa. Como les decimos, nosotros a través del profesor Jorge Ramírez hemos trabajado juntos. Los chicos de Cúcuta han venido a nuestras Olimpiadas Filosóficas. Hemos intentado que puedan participar en los campamentos filosóficos y nos ha sido difícil por ciertas condiciones, pero esperamos seguir compartiendo con ustedes tanto nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, y seguir aprendiendo también de todas las experiencias que ustedes desarrollan, sobre todo en ese compromiso que Jorge y el colegio ha tenido con la reflexión sobre el conflicto armado, sobre lo político, que me parece que para nosotros es un gran aprendizaje y una línea muy fuerte que tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Liliana, por la oportunidad, y a todos los presentes, y pues felicitar a María y a Marta por su presentación que nos deja, y yo espero que les haya dejado muchísimas enseñanzas y muchos aprendizajes. Gracias por la confianza, gracias por compartir con nosotros sus experiencias, muy valiosas en este ejercicio, de verdad muy valiosas. Miguel Grijalva, entonces, palabras, cerramos esta sala, muy y en la institución Julio Pérez Ferrero, no me resta más que decirles gracias, mil gracias por su apreciado tiempo. Miguel, tienen la palabra. Muchas gracias, Liliana, y de verdad muchas gracias, profesoras, por ese trabajo tan bonito que están haciendo y tan profundo en cada uno de los territorios, y qué bueno que lo estén haciendo desde el aula y desde estos elementos también sencillos de la cotidianidad, que creo que son los que también enseñan a veces más que cuando hacemos grandes elucubraciones sobre qué hacer, por dónde hacerlo y cómo pensarlo. Yo quisiera, pues más que, bueno, yo me uno a las palabras del profesor Oscar, y yo creo que no hay que repetir sobre lo bien dicho, solamente quisiera como hacerles una pregunta, si tenemos un tiempito, ya para cerrar. Yo actualmente trabajo en la Comisión de la Verdad, es un trabajo que estamos haciendo en toda Colombia, pero específicamente pues en norte de Santander, y tenemos unos retos enormes, pues uno por esclarecer qué es lo que pasó en este país en torno al conflicto armado, y saber qué fue lo que nos pasó y por qué nos pasó, que quizás es la pregunta de la filosofía, que es la del por qué. Y otro elemento fundamental que tenemos allí es el legado, y el legado no queda sino en la siguiente generación. El legado queda en los niños, el legado queda en los jóvenes, el legado queda en la educación, el legado, pues esta Comisión de la Verdad es una comisión muy corta, ya en un año exactamente termina su mandato, pero quisiéramos pensar en el legado, y yo quisiera, al escucharlas, porque sobre todo era admiración lo que sentía por el trabajo que hacen, era cómo podemos llevar al aula, cómo podemos llevar a la educación, al trabajo con niños y con jóvenes, la verdad, esta verdad histórica como un legado, para que eso no se nos vaya ni a anquilosar. Yo respeto y admiro mucho el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero tenemos el riesgo de que se nos quedó publicado, tenemos el riesgo de que se nos quedó instaurado en unos informes bellísimos, pero no hemos logrado pasar a la praxis de construir la memoria, la verdad histórica en la cotidianidad del aula. Y esto que ustedes están haciendo, que seguramente le está aportando mucho
aporta eso, pero yo quisiera preguntarles a los que expusieron, a los que quisiéramos conversar en estos minuticos que nos quedan, y es cómo podemos dejar un legado de la verdad y de la memoria histórica en la cotidianidad de los niños, de los jóvenes, que nos permita avanzar de verdad hacia la construcción de paz y no quedarnos estancados únicamente en la guerra. Bueno, a mí me gustaría de pronto compartir pues algunas reflexiones en torno a esa muy chévere pregunta que hace Miguel, y lo voy a hacer un poco desde la experiencia. Yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es que uno, pues ya lo hemos reflexionado en torno a cómo se debe hacer un trabajo importante desde las asignaturas, especialmente, por ejemplo, desde ciencias sociales. Pero también es muy importante que en la cotidianidad de la escuela un poco también haga esa apuesta. Y es una apuesta particularmente tanto en la convivencia general de la escuela, y es un poco en cómo se gestionan las situaciones entre los estudiantes y entre los estudiantes y los docentes. Es decir, si bien yo quiero que un niño comprenda que hay que reconocer la verdad, yo tengo que vivir en ese ejercicio. Y por eso la convivencia debe transformarse. ¿Y en qué se debe transformar? Por eso un poco lo que yo insistía es que hay que hacer un fuerte ejercicio para que todas las dinámicas institucionales y el ejercicio docente y la acción del estudiante se volque en priorizar el diálogo como un medio de gestión, ¿sí? No para desaparecer el conflicto, sino para gestionarlo. Y no solo la gestión del conflicto, sino la forma como pensamos. Y en ese sentido es importante, uno, que que comprendamos que nosotros no somos transmisores de información a los niños, sino que todo el tiempo estamos en un ejercicio de construcción. Por eso la profe Marta insiste también todo en estos bellos elementos de la pregunta, la argumentación y todo, porque es que cuando nosotros vamos ahí, estamos diciendo nos construimos con otros a propósito de otros, respecto a otros, en contra de otros, de hecho nos construimos. No estamos dados de una vez y para siempre. Por ejemplo, esa noción de identidad, de que es que tenemos que defender nuestra identidad, ahí tenemos que entrar a hacer una discusión importante, porque ¿qué es lo que estamos defendiendo? Nos debemos es construir, reconocer que nos construimos. Y en esa construcción es muy importante la memoria, ¿sí? Eso que llamamos la justa memoria. Nosotros estamos en mecanismos de olvido y de recuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué es lo que tenemos que olvidar? La escuela vive todo el tiempo eso, ¿sí? Entonces los niños se generan unos ambientes donde ellos mismos se pueden manipular, o los docentes los podemos manipular. Mira, recuerda que tienes que decir esto, pero también, ojo, porque esto no lo puedes decir, como que no es el momento. Entonces los niños y los jóvenes están totalmente en un ambiente, ¿qué es lo que debo decir que es apropiado, qué no es no apropiado? Y particularmente en la construcción de sujetos, eso lastima. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos formando? En esa medida, iríamos a la justa memoria y que hayan espacios para que los estudiantes cuenten eso que acabas de decir, Miguel, y es cómo nos construimos, cómo nos hemos construido, quiénes hacen parte de nuestra historia, cómo lo que soy hoy es un resultado de un proceso, de decisiones, de personas, de relacionamiento, etc. Y eso en últimas es lo que lleva a que un niño en una situación de convivencia diga, no, yo no participo. ¿Por qué? Porque tiene claro quién es. Entonces, no, yo no participo en el matoneo escolar, yo no participo en el bullying, yo denuncio, yo reporto, ¿sí? Eso me parece fantástico. Es decir, ¿cómo es que logramos en un colegio llegar a que un estudiante diga, no, a mí me pueden decir sapo, díganme, síganme diciendo sapo, no hay problema, eso no me afecta, pero mi compromiso ético es que yo tengo que proteger al otro y protegerme a mí. Entonces, eso me parece que es fundamental un poco en esta reflexión de la perspectiva de filosofía de infancia. Gracias. Muchas gracias, qué bueno. Sí, para complementar las sabias palabras de la profesora Mari, hay una tendencia en nosotros los profesores a decirles a los alumnos en qué deben creer, en qué no. Y pienso que la apuesta con los jóvenes y con los niños
debe ser el proceso de pensamiento. Es decir, que generemos desde las aulas el que ellos se piensen a sí mismos, piensen en su entorno, porque precisamente esa falta de espacio para el pensamiento es lo que ha generado que haya apatía, que haya indiferencia y que haya ausencia de empatía por el pensamiento del otro, porque no nos escuchamos. El cuestionar las verdades establecidas es un empezar, el decir esto es cierto, esto es verdad, quién lo dice, por qué lo dice, el generar esos espacios de la pregunta, y pienso que filosofía de infancia apuesta a eso, a que, como bien lo dijo la profe Mari, ayudemos a cuidar al otro, pero el cuidar del otro es que yo le permita pensar y expresar lo que piensa, y que yo aprenda a cuidar mis pensamientos también, porque en eso encontraremos el espacio para la verdad. Yo felicito a Miguel y al grupo que están trabajando. Pienso que a veces cuando hacemos las preguntas de cómo hacer para que estas generaciones sigan en el proceso, ese cómo ya empezó con lo que se está gestando, que es muy importante. Y, por ejemplo, este foro, los foros que han habido en esta pandemia, los encuentros, el preguntarse, es toda una gestación de que las cosas no están bien. Y así se debe hablar y se debe permitir que los estudiantes también expresen lo que piensan, ¿sí? Porque precisamente me encanta el tema de este primer foro internacional, que es precisamente el de colonizar el pensamiento. Y esa es una apuesta que tenemos que dar en este momento, porque precisamente los currículos, todo lo que hay en torno al pensamiento, es lo que nos envían, cómo tenemos que pensar y qué tenemos que creer y no creer. Entonces, me alegra mucho que jóvenes como Miguel estén liderando procesos de verdad y de pensamiento. Gracias. Muchas gracias. Quiero regalarles, perdón Miguel, aquí unos comentarios que me parecen pues chévere saberlo. Dice, gracias a los ponentes de esta sala por todo su compartir. Kelly Calzado. Andrea Mariño nos dice, felicitaciones profe Marta y Mari, gracias por compartir su experiencia y representar la red. Oscar Pulido dice, si hay tiempo yo quiero decir una cosa al respecto de la pregunta. Bueno, Oscar, aprovecharíamos de pronto 2 minuticos para escucharle. ¿Se puede? Activa tu micrófono. Profe, tienes apagado el micrófono. Ahora sí. Ahí, señor. listo. Perfecto, muchas gracias. No, era para también intentar responder de alguna manera a la pregunta o pensar con la pregunta que nos hace Miguel, que esa es una de las características de filosofía de infancia, no es tanto responder la pregunta, sino es pensar con las preguntas. O sea, lo importante de la pregunta es pensar con ellas y con los otros. Yo digo que hay un elemento clave y me parece muy, muy interesante este planteamiento del tema de la verdad histórica, la relación con la historia, la memoria, pero a mí me parece que el tema con nuestros niños también tendría que ver como con varios elementos que en el proyecto trabajamos. Y es que hay un convencimiento que Foucault, que es uno de nuestros filósofos con los cuales somos amigos y trabajamos como con muchos otros, nos dice es que la historia está escrita en el cuerpo. Fernando, nos cierra el micrófono. Gracias. Que la historia, digamos que la historia está escrita en el cuerpo, está escrita en el cuerpo de los niños, de las comunidades, de la gente. Entonces yo haría unas preguntas
relacionadas con nuestras categorías de análisis, y son un elemento no sería tanto conocer la verdad en el sentido teórico o epistémico del término, sino vivir la verdad, ¿sí? O vivir con la verdad o intentar generar una vivencia de verdad. Eso nos permitiría, eso lo trabajamos nosotros desde una categoría que ya nombraron la Mari y Marta, que es el cuidado. Cuidado de sí, cuidado de los otros y cuidado de lo otro. Entonces es un tema de vivir la verdad. El elemento es expresar la verdad, ¿sí? Y expresar la verdad en la lógica de nuestras condiciones. Hay una categoría Foucaultiana que es de los griegos, que es la parresia, que es ser pertinente para hablar y decir y expresar en los momentos concretos lo que hay que decir. Un parresiasta es ese que dice eso y es una actitud ético-política. La otra pregunta sería cuestionar la verdad, que es la base de nuestro proyecto y yo creo que de la filosofía, que es la pregunta, ¿sí? Es decir, nosotros el problema con la relación con la verdad sería la pregunta por la verdad, quién la tiene, cómo se constituyó, cuáles son sus regímenes, cómo está constituida, digamos, en nuestros campos, en las escuelas rurales. Y por último, que también tendría que ver con una de nuestras categorías, es construir la verdad con otros. O sea, cómo logramos, digamos, esa verdad que tenemos en el cuerpo, que la historia nos ha marcado, que a veces es de tristezas, a veces de alegrías, a veces de conflicto, a veces de violencia, bueno, todos esos elementos que trabajan muy bien con la memoria histórica, ¿cómo logramos hacer que esa verdad se traspase y se pueda construir con otros? Que sería como una mirada que también la conectamos con lo que intentamos hacer en nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias, profesores. Muy buenas respuestas. Bueno, Miguel, mira, ya para dejarte a ti la conclusión, ahora sí de verdad, dice Alejandro Ríos, felicitaciones a todos los ponentes, excelentes temas filosóficos en el marco de este foro. Gracias, gracias a todos los ponentes. Sí, sin duda, ¿no? La mejor reflexión y la mejor conclusión es quedarnos con lo que acabamos de escuchar y seguirlo llevando a nuestra cotidianidad. Yo creo mucho en la filosofía de la cotidianidad, del presente y de la que hacemos en la casa, en la escuela, en el trabajo. Entonces, pues no, muchas gracias. Yo pienso que no le demos más palabras a lo que ya está dicho, sino pues la invitación es a que nos llevemos estas reflexiones y agradecerles mucho porque hay esperanza y en la filosofía que ustedes están haciendo en particular, la esperanza se convierte en el imperativo más fuerte que podemos tener allí. Entonces, pues muchas gracias por eso y bueno, ya creo que nos faltan las conclusiones de todo lo que ha sido esta mañana a nivel general y ya, ¿cierto, Liliana? Ya nos vamos. Sí, si quieren, si desean, pueden pasar unos minuticos a nuestro canal de YouTube JPF Channel. Ahí ya están terminando los moderadores y mil gracias nuevamente. Adiós. Gracias, Lili, gracias a ti.